Bueno, esta es la gráfica de Central Puerto, la gráfica en dólares en el NICE. Fíjense que la empresa venía siendo una figura de platillo eh, bastante prolongada. Es común que estas figuras perduren durante mucho tiempo. Y empezó a formar una especie de canal alcista. Por lo menos ya está marcando ahí dos mínimos. Y fíjense que también está llenando este hueco que había hecho, este gap que había hecho en 2019, mediados del 2019. Eh, Desde el punto de vista técnico, tiene unas medias móviles con señal de compra y lógicamente que está ubicado en un canal alcista, por lo tanto la alternativa de entrar, siempre y cuando se mantenga en el canal, es factible. Lógicamente que lo ideal sería comprar más cerca del piso del canal que por debajo, pero bueno, eso también depende de cada inversor. Eh, Próximo objetivo de precios a alcanzar, sobre todo para aquellos que buscan algo más del corto y mediano plazo. Lógicamente los $10 es una buena alternativa al próximo máximo a alcanzar. Y también bueno, los $11,36, que seguramente va a ser un objetivo que plantearemos en su momento una vez llegado a esa zona. Eh, También podemos ver desde el punto de vista Fibonacci, si nosotros vemos esto como un impulso, fíjense que el activo rebota en los 50 y vuelve a salir al alza, por lo tanto estaría haciendo una figura de un segundo impulso, que eso nos daría también un precio de compra, perdón, un precio objetivo entre ambos precios, más cerca de los 11,45 como precio objetivo. Por tanto, esa franja seguramente va a ser una zona muy importante. En cuanto a los balances de la empresa, bueno, destacar, fíjense que la empresa, el último balance presentado, el primer cuatrimestre de este año, bueno, tiene unos ingresos que son menores, un 20% menor a los ingresos del año pasado. Eh, Tengan en cuenta que esto está ajustado por inflación, por lo tanto estamos viendo en términos reales. Si fuera en términos nominales el asunto sería mucho peor. Pero cierto que una caída del 20% es bastante importante en los ingresos. La empresa declara que básicamente el problema se debe no a una caída en las ventas de energía, sino un ajuste de tarifa por debajo de la inflación. Si tenemos en cuenta el ingreso operativo, fíjense, es bastante elevado. Esto da un margen operativo del 85%, lo cual es muy elevado. Pero hay que tener en cuenta que acá tiene unos ingresos operativos que la empresa no declara de dónde vienen, que son unos 15 millones. Eso le está abultando bastante los ingresos que tiene la empresa. Si nosotros no consideramos esto, el margen operativo ya baja un 30%, lo cual sigue siendo un margen operativo bastante bueno y bastante elevado. Por otro lado, si vemos, tienes unos gastos financieros bastante elevados que terminan generándole un ingreso neto muy bajo, bastante más bajo de lo que fue el año anterior, una caída muy considerable. Esto hace que el margen neto total sea del 0,46%, cuando el año anterior, con estos 9 millones, representaba un 27%, es decir, un margen operativo bastante bueno el año pasado y este año bastante bajo, que lógicamente derrumba las ganancias por acción que podemos tener, que pasan de $6,5 a 0,10 centavos. Lógicamente que para poder mantener una relación de ganancias precio de mercado más o menos parecida, el precio se debería derrumbar en algo parecido, y no es lo que estuvo sucediendo. Estuvo incrementándose el precio, por lo tanto es de esperar que el PER sea bastante elevado. En cuanto a lo que es la situación patrimonial, tiene una liquidez cercana a 2, liquidez corriente no, 1,96. Lo ideal sea que esté por encima de 2, pero la verdad que es bastante buena. En cuanto a la liquidez ácida, sacando los inventarios, se va a 1,80, es decir, no cambia mucho. Quiere decir que en ese sentido está bien. Hay que considerar que los inventarios de esta empresa, puede que no afecten tanto su balance.
Pero bueno, como particularidad, los activos corrientes se incrementan un poco, principalmente por el incremento en los inventarios, y los activos de largo plazo no se ven muy afectados, apenas aumentan. Lo que sí hay un cambio es en la situación de las obligaciones de la empresa, en donde su patrimonio o sus pasivos, perdón, de largo plazo tiene una disminución del más o menos el 9%. Fíjense, pasa de 95 millones a 86 millones, impulsado principalmente por esto que son otros préstamos que pasan de 55 a 47, una caída más o menos del 14%, unos 7 millones de pesos. Y en el activo de corto plazo vemos un incremento bastante más considerable. Fíjense que pasa de 68 millones a 51 millones, impulsado principalmente por lo que son obligaciones comerciales. No aumenta tanto, pero fíjense que si hablamos en términos reales está bien, y lo que más crece es esto, otros préstamos que crece unos 17 millones, es decir, más o menos un 78%, es decir, es bastante elevado el crecimiento de esta característica. La empresa no aclara, o no, por lo menos por ahora no encontré la información de por qué este incremento tan sustancial en estas características. Es decir, lo que vemos es un reemplazo de pasivos de largo plazo por corto plazo, básicamente. Pero bueno, por ahora la empresa, para quienes crean que puede haber un ajuste de tarifas en lo que es la energía, bueno, lógicamente que va a ser muy positivo para la empresa. Un escenario bastante difícil de imaginar, donde tenemos una alta inflación y un tipo de cambio bastante retrasado. Es difícil imaginar que eso suceda, porque lógicamente el gobierno lo primero que trata de trabar o de poner un límite son a este tipo de tarifas.